Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me toca facilitarles en esta oportunidad la temática de familia sustituta con carácter temporal en la literatura y en el código niña, niño, adolescente. Ustedes saben que esta clase tenía que haber sido presencial, sin embargo, por estos problemas que estamos afrontando no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, por el tema del coronavirus, entonces las clases se van a hacer de esta forma, ¿no? A través de una clase videograbada que va a estar obviamente acompañada de las diapositivas correspondientes y bueno, esperamos, se espera siempre, ¿no? Que esto sea productivo para ustedes como diplomantes de este diplomado. Bueno, quiero empezar para poder hablar de las familias sustitutas con carácter temporal. Quiero empezar primero con referirme a la Convención sobre los Derechos del Niño, que creo que lo hemos hecho muchas veces, pero siempre es bueno ir recalcando y puntualizando aspectos importantes que la Convención nos dice y justamente estos aspectos son los que nos llaman a la reflexión sobre esta temática en específico que son las familias sustitutas con carácter temporal. Ustedes advertirán que en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se establecen varios principios y entre ellos se establece se reconoce en este caso a la familia como un medio natural, ¿no? Y fundamental para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Hablo incluidos papá, mamá, ¿no es cierto? Y en particular para los niños, porque se entiende que al ser el medio natural, entonces es donde reciben protección y asistencia necesarios para asumir sus responsabilidades con plenitud dentro de la sociedad. Entonces, en función a ello, se reconoce que el niño, para su pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de su familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Eso es lo que nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto a la familia, y vuelvo a recalcar, se la reconoce como el medio natural y fundamental que garantiza el pleno desarrollo de los niños. Entonces, si esto es así, en función, perdón, a este principio, la convención empieza a redactar los artículos, ¿no es cierto? Y establece justamente en uno de ellos la importancia que se tiene en trabajar con la familia de tal forma que las niñas, niños, en este caso los niños, porque la convención no es de la discriminación que hace nuestro código, por ejemplo, de niña, niño, adolescente, sino que se refiere a niños de forma general, desde la concepción hasta antes de los 18 años de edad, y refiere, ¿no?, que en caso de que exista alguna situación que se contraponga al interés superior de los niños dentro de sus familias, entonces recién se deberían asumir medidas justamente para salvaguardar la integridad y bienestar de los niños. Entonces recomienda para ello que los estados puedan asumir políticas internas que permitan justamente que si bien los niños van a ser alejados del entorno de su familia de origen, entonces ellos puedan ser albergados o acogidos, en este caso, por familias eh, acogedoras, se podría utilizar ese término. Ellos hablan de la guarda, de la cáfala, hace referencia a la convención, que son también formas de cuidado de los niños, antes de asumir la decisión de llevarlos a una institución de acogimiento, a un centro de acogimiento, lo que nosotros conocemos comúnmente como hogares, ¿no? Entonces la convención ya da esta directriz fundamental para que los estados parte de la convención entonces puedan asumir dentro de sus políticas internas el hecho de que ante la situación o ante la emergencia de separar a una niña, niño del entorno de su familia de origen, entonces se pueda ver con prioridad que ellos puedan ser acogidos por un entorno similar a su familia, que los acoja temporalmente antes de optar por un acogimiento institucional. Bien, entonces respecto al acogimiento circunstancial, recojo una definición generada justamente por unas autoras cuyo libro
traducido, si no me equivoco, es diversidad en las formas reconocidas de cuidado, de crianza, ¿no? Latinoamericano. Entonces, ellas, por ejemplo, estas autoras indican que el acogimiento familiar o definen al acogimiento familiar como una práctica que hace posible la convivencia familiar de los niños cuyas familias de origen no están en condiciones de asumirlas. ¿No? La familia acogedora se hace responsable por el cuidado del niño sin mediar vinculación filiatoria, que se refiere a aquello. O sea, que no existe el cambio del nombre del niño, simplemente esta familia acogedora se limita a su cuidado, atención y protección, mas no se modifica la filiación de los niños, ¿no? En el marco de las políticas públicas, dice esta misma definición, de protección de los derechos de la infancia, las autoridades administrativas y judiciales, dice, ¿no? Median en la relación del acogimiento, proveyendo de apoyo y cuidado en que los procedimientos se respeten todos los derechos de los niños o del niño y los de su familia de origen, en particular a ser oído, a cultivar su cultura y educación, a respetar su historia e identidad. ¿Qué se entiende de esta definición? Que estas familias, si bien son familias acogedoras, por un lado están limitadas a poder cambiar la filiación de los niños, o sea, no implica el cambio de filiación de los niños, por cuanto los niños mantienen su filiación con su papá y con su mamá, con papá y mamá, ¿no? Pero existe una responsabilidad del Estado a través de las autoridades administrativas y judiciales competentes para conocer este tipo de temática o problemática, que los obliga, ¿no?, a tomar acciones que permitan que, estando los niños en estas familias acogedoras, debe seguirse trabajando con la familia de origen. Porque, ojo, estas familias acogedoras son familias acogedoras temporales, o sea, no son familias acogedoras definitivas para los niños. Probablemente existirán causas muy excepcionales que tendrán que ser consideradas. Sin embargo, la primera intención que se tiene de empezar a reconocer la existencia de familias acogedoras es justamente para que podamos darle la posibilidad a esta niña, niño o adolescente de que si va a ser alejada de su familia, entonces pueda ser acogida por un modelo similar del cual ha sido alejada. O no me, ojo, no me refiero a que sean familias conflictivas, porque seguramente porque la existencia de conflictos dentro de la familia de origen hace que los niños salgan fuera de la familia, ¿no? Sino que sean familias obviamente identificadas como idóneas para que puedan asumir temporalmente o provisionalmente este cuidado, ¿no? Es importante, sin embargo, que vuelvo a reiterar que tengamos muy en claro que ello no implica que no sigamos trabajando con la familia de origen, porque esta familia tiene que ser recuperada para que asuma nuevamente el cuidado de sus niños. Y también con los niños, por supuesto, ¿no? Lo que siempre vamos propugnando, el escuchar, el respetar los derechos de los niños. Y estos derechos se respetan a partir de que los escuchamos y también conocemos lo que sienten y lo que piensan. Y muy probablemente a partir de que nos den ellos mismos estrategias que nos permitan un mejor trabajo con sus familias. Bien, las mismas autoras del libro anteriormente indicado también hacen una discriminación, ¿no?, entre lo que es la familia de origen y lo que es la familia de acogimiento, que prácticamente se sintetiza en que la familia de origen es pues el grupo en el cual o son las personas de las cuales han nacido los niños, ¿no?, con quienes han vivido. En cambio, la familia de acogimiento no son estas personas, pero sí pueden ser familiares de los niños, ¿no? Con quienes probablemente no hayan vivido, pero sí tienen una relación de consanguinidad o afinidad con ellos. Ahora ya ingresando a lo que es la familia en nuestro código niña, niño, adolescente, es importante reconocer que la familia
está establecida como un derecho fundamental de los niños, por cuanto está reconocida como un derecho dentro de los derechos que se reconocen a una niña, niño, adolescente. Y justamente esto está establecido en el artículo 35 del Código Niña, Niño, Adolescente, que ustedes van a poder revisar con mayor detenimiento lo que establece justamente esta disposición, ¿no? Y al igual que la convención, o en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, ¿no?, que ese es un derecho que tienen los niños para vivir y desarrollarse y educarse además, ¿no? Y deberán hacerlo en su familia de origen, hablando de la excepcionalidad de hacer o ejercitar este derecho en una familia sustituta, ¿no? Entonces, también establece justamente este artículo que la niña, niño o adolescente no podrá ser separado de su familia salvo circunstancias previstas en la normativa vigente, es decir, en el código, ¿no? Y nos referimos a estas circunstancias cuando existe una clara amenaza o vulneración ya de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en esos casos sí se podrá asumir la separación o el alejamiento de los niños de su familia de origen. Y como la ley, vuelvo a reiterar, este artículo es específico al decir de que excepcionalmente entonces deberán ser acogidos por una familia sustituta. ¿Qué quiere decir con esto el legislador? ¿O cómo debería entenderse esto que plasma el legislador en el artículo 35? De que primero deberíamos priorizar, antes de un acogimiento institucional, el ver que estos niños que van a ser alejados de su familia de origen, entonces puedan ser acogidos temporalmente por familias sustitutas. En ese mismo marco, también nuestro código hace una discriminación entre lo que es la familia de origen y la familia sustituta, y esto está establecido en el artículo 36 y en el artículo 51 del Código Niña, Niño, Adolescente. El artículo 36 establece que la familia de origen es la constituida por papá, mamá o por cualquiera de ellos, por los ascendientes, los descendientes, parientes colaterales conforme al cómputo civil. Es muy sintética, es muy cortita esta definición, muy puntual. Y el artículo 51, que habla de las familias sustitutas, nos dicen que es aquella que se conforma por decisión judicial, que tiene carácter temporal o permanente, dice, acoge en su seno una niña, niño, adolescente, obligándose a cumplir los mismos deberes de madre o de padre. Quiero aclarar que si bien la familia sustituta, al referirnos a la familia sustituta, se habla de carácter temporal o permanente, aclaro ya, me anticipo, indicando de que la familia temporal es pues aquella, o la familia sustituta temporal va a ser aquella que se conforme a través de la tutela o de la guarda, ¿no? Que son formas de familia sustituta que pueden ser modificadas. En cambio, cuando se refiere este artículo a la familia sustituta permanente, se está refiriendo a la adopción, que en realidad no la vamos a tocar en esta unidad porque se va a tocar en otra unidad especial, ¿no?, que se tiene justamente para el tema de adopciones. Siguiendo con nuestra legislación con relación a la conformación de las familias sustitutas o la integración de las familias sustitutas, el artículo 52 del Código Niña, Niña, Adolescente establece pautas, ¿no?, o criterios que deben ser considerados para poder establecer la conformación o la integración de una familia sustituta. Y justamente en esta disposición legal se hace ya, expresa la forma de cómo se conforman estas o cómo se integran estas familias sustitutas. Y el código dice se efectivizan mediante la guarda, tutela y adopción, ¿no? Entonces nos da parámetros que debemos considerar para que justamente se pueda lograr la integración de estas familias sustitutas. Y vuelvo a reiterar, únicamente nos estamos refiriendo en este caso a las familias sustitutas de carácter temporal, que serían la guarda y la tutela. La adopción es una familia sustituta evidentemente, pero es permanente, que vuelvo a reiterar, se va a tocar más adelante. Ya en otro módulo, más bien dicho.
Bueno, este artículo nos dice que para que se pueda considerar la integración de las niñas, niños y adolescentes a una familia sustituta, ya sea por guarda o tutela, debe en primer lugar, garantizarse el que ellos puedan ser escuchados, puedan ser oídos, se considere su opinión, obviamente de acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿no? Debe ser tomada en cuenta por el juez a momento de determinar su integración a una familia sustituta, ya sea por guarda o tutela. Se debe también realizar una valoración del grado de parentesco. Ya les decía hace rato, ¿no es cierto?, que el hablar de familias sustitutas transitorias no quiere decir que nos limitemos a hablar de gente totalmente ajena a la familia, a la familia de origen de la niña, niño o adolescente, sino que debería considerarse como prioridad primero identificar dentro de lo que es el entorno familiar de los niños, ya sea familia ampliada, ¿no?, consanguínea, inclusive por afinidad, como por ejemplo los padrinos que estarían por afinidad. Entonces, el ver la posibilidad de que alguno de estos pueda asumir la responsabilidad del cuidado, atención y protecciones integral temporales, entre tanto se esté trabajando con la familia nuclear, es decir, con el papá, la mamá o quien haya estado con el cuidado de la niña, niño, adolescente y de quien se los ha alejado. Entonces es importante, por eso dice esta disposición normativa, que se considere el grado de parentesco, la relación de afinidad, de afectividad, su origen, las condiciones culturales, la región, el lugar donde se vive. Entonces son aspectos tan importantes y tan fundamentales que van a garantizar ese desarrollo integral que buscamos de la niña, niño, adolescente, que debemos considerarlos a fin de efectivizar sus derechos, ¿no? El efectivo ejercicio de los derechos de la niña, niño, adolescente. Es importante también que se considere que para el desarrollo de los niños, cuando se trata de hermanitos, debemos o se debe evitar la separación de ellos. Sabemos que ya el hecho de alejarlos del papá, de la mamá que estaban con su cuidado, entonces ya para ellos resulta ser un golpe, algo traumático. No imaginémonos que se trate de más de un niño o niña que tengan que ser alejados y los disgreguemos, es decir, los llevemos a diferentes lugares. Entonces, lo que en vez de ayudarlos, estamos siguiendo vulnerando sus derechos porque no se está considerando estas posibilidades, ¿no? Es también importante que estas familias a quienes se las va a identificar como familias sustitutas transitorias a través de la guarda tutela sean plenamente identificadas y evaluadas, es decir, sería una irresponsabilidad que se determine el cuidado de los niños a gente a quien no se ha evaluado, que no se sabe qué tipo de características personales, qué tipo de características socioeconómicas presentan y directamente disponer que estos asuman el cuidado de una niña, niño, adolescente, cuando en realidad si nosotros omitimos estos aspectos, más bien en lugar de beneficiar a los niños, podríamos estarlos exponiendo aún a mayores riesgos. Bueno, y así, ¿no? Hay varios otros aspectos, por ejemplo, que esta disposición legal recomienda, ¿no?, de que en lo posible estas familias a ser identificadas como familias sustitutas transitorias sean del mismo entorno de la comunidad comunitario al cual pertenece la niña, niño, adolescente. Eh, y para ello recomienda que el Estado formule políticas públicas a partir de las cuales se ejecuten programas departamentales y municipales que garanticen justamente la restitución de este derecho a la familia, ya sea a través de una familia sustituta temporal de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero dejar bien claro que la ley también establece de forma específica, de forma puntual, reconoce que las instancias técnicas departamentales, lo que nosotros conocemos como el CDGES, el Servicio Departamental de Gestión Social, tiene como atribución, como una responsabilidad que la ley le da, el justamente poder crear programas de familias sustitutas. La conformación está en el artículo 183 del Código Niña, Niño, Adolescente y nos dice que deben ejecutar programas de familias sustitutas a través de la guarda, tutela y adopción.
¿no? Entonces pienso yo que esto ya está en la ley. La ley ya establece cuál es la institución que tiene que encargarse de generar la creación de estos programas y de ejecutarlos, por supuesto, de tal forma que ante una situación de riesgo que se pueda presentar con una niña, niño, adolescente, ya tengamos familias identificadas, familias a quienes que hayan sido seleccionadas y capacitadas para asumir el cuidado temporal de una niña, niño, adolescente, ¿no? Y qué mejor justamente respetando y atendiendo las recomendaciones establecidas en este artículo 52 del código, entonces que puedan ser familias que estén dentro del mismo entorno comunitario de los niños, ¿no? Que tengan, o familias que tengan costumbres similares, ¿no? Familias con los que ellos tengan afinidad. Entonces es importante que esta institución a quien la ley le da esta responsabilidad empiece ya a generar el programa y lo ejecute a la brevedad posible, ¿no? Entonces no esperemos a que sean las familias las que vengan, sino empecemos a promover esta forma de acogimiento, y pienso yo que allí inclusive estaría inmersa la responsabilidad que tiene la comunidad. No nos olvidemos en la ejecución y en el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Código Niña, Niño, Adolescente, justamente a esta población, ¿no? Entonces sabemos que existe una corresponsabilidad para el cumplimiento y ejecución de las disposiciones contenidas en la ley en beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, dentro de ese marco se reconoce la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Entonces, pienso yo que la sociedad, justamente conociendo la existencia de este tipo de programas, podrá asumir conciencia y también podrá brindar su apoyo, aunque temporal, a una niña, niño, adolescente que así lo requiera por una situación X que se presente dentro de lo que son sus familias, dentro de lo que es la familia nuclear, ¿no? Y de esta forma, pues, garanticemos que ellos puedan, si van a ser alejados de sus familias, pues puedan ser acogidos en un modelo similar a la familia, ¿no? Pero obviamente por personas que por supuesto no tendrán los problemas y características de repente negativas, si valdría el término eso de negativo, con relación a los papás, ¿no es cierto?, de quienes se ha alejado a la niña, niño, adolescente, sino que ya van a ser personas preparadas, porque han sido seleccionadas y preparadas, que nos van a garantizar que por ese tiempo, ¿no?, por un tiempo, esta niña, niño, adolescente va a ser atendido de forma integral, salvaguardándose y respetándose sus derechos. Bien, bueno, finalmente por el tiempo, ustedes van a poder revisar, les decía hace rato, las diapositivas que acompañan a este video, y van a poder ver respecto a la guarda y la tutela, que son nuestras dos familias sustitutas transitorias reconocidas en nuestro código, cuáles son los requisitos, en qué caso se da la guarda. Por ejemplo, me gustaría hacer una puntualización específica respecto a la guarda, de que nuestro código reconoce dos tipos de guarda, ¿no? Una guarda que la tramita y la resuelve el juez de familia, y la otra guarda que la conoce, la resuelve y la tramita el juez de niñez y adolescencia. Y aquí se debe hacer una discriminación para establecer las competencias. Ha habido una suerte de confusiones hace una gestión pasada, y por la cual en un momento los jueces de familia empezaron a declinar competencias respecto a procesos de guarda en los cuales intervenían específicamente papá y mamá, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque existía un vacío en la normativa familiar, en realidad, por cuanto en nuestro código en específico tenemos los lineamientos o los parámetros específicos que debemos considerar para asumir competencia a los jueces en materia de niñez y adolescencia. Y justamente son los siguientes, ¿no? De que el juez de niñez y adolescencia conoce las guardas cuando quienes se demandan, o entre quienes surge em, la pelea por tener la guarda de los hijos son papá y mamá, ¿no? Entonces, en esos casos, el juez de niñez no es competente, sino es el juez de familia. ¿Por qué? Porque resulta de una relación existente entre dos personas, de una relación familiar, ¿no? Que viene del nacimiento del hijo.
En cambio, el juez de niñez y adolescencia es competente para conocer las solicitudes de guarda de personas que no son ni papá ni mamá, ¿no? Que son terceras personas. Y en la ley 2026 era mucho más claro y decía que no tiene intuición legal ni autoridad parental. Eso, bueno, se ha perdido en nuestro actual código, sin embargo, se entiende que es así. ¿Por qué? Porque inclusive el actual código indica de que la guarda procede cuando el papá o la mamá no están identificados, inclusive, ¿no? No han sido identificados o existe un conflicto de filiación. Esto respecto a la guarda que puede ser solicitada por gente que no tiene ningún tipo de relación de parentesco con la niña, niño, adolescente, ¿no? Terceras personas que realmente no tienen ningún tipo de parentesco. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que sí tengan parentesco. Por ejemplo, una abuela puede demandar la guarda de su nieto o nieta, puede hacerlo. ¿Quién es competente para conocerlo? El juez de niñez y adolescencia. Bien, van a poder advertir en ese cuadro, en la diapositiva número 9, los requisitos, si esta guarda puede ser revocada, y por supuesto que puede ser revocada. No nos olvidemos que es una forma de familia sustituta transitoria, temporal, ¿no? Por lo tanto, tiene un tiempo de duración. Excepcionalmente se podrá considerar que esta guarda al final pueda convertirse en una adopción, ¿no? Pero van a ser casos muy excepcionales y habrá que analizar las circunstancias, además que los acompañan, los antecedentes y circunstancias que se han generado y que acompañan a la misma, ¿no? Para ver si es pertinente o no es pertinente la conversión. Y obvio, en caso de que hablemos de una conversión, primero vamos de la guarda en adopción, pues primero tendríamos que definir la situación jurídica de la niña, niño, adolescente a ser adoptado. Eh, Después está justamente el procedimiento de la guarda y de la conversión de la guarda en adopción, ¿no? Entonces van a poder, vuelvo a reiterar, revisar. Quiero aclarar con relación a la guarda, además, que dentro de los requisitos que están establecidos son justamente que existan valoraciones biopsicosociales, y estas valoraciones se realizan directamente solicitándolas al CDGES, que es la instancia llamada por ley para extender estos documentos, ¿no? Y eso debe hacerse a través de una cartita. No hay un acto preparatorio como para las adopciones. Entonces, de forma directa al CDGES solicitar se les asigne un equipo para que hagan estas evaluaciones. Después, la guarda se rige bajo el procedimiento común, que lo van a poder ver en la diapositiva 11. Y finalmente tenemos la tutela. Quiero aclarar que la diferencia entre la guarda y la tutela radica básicamente en la existencia de bienes a ser administrados, ¿no? Entonces, la tutela le faculta al tutor a que pueda realizar justamente esta administración de bienes. Después, al igual que la guarda, tiene la responsabilidad del cuidado, atención y protección integrales de la niña, niño o adolescente. La tutela puede ser también modificada, ¿no es cierto? Se puede remover al tutor en caso de que incurra en alguna de las circunstancias previstas por ley, justamente para aquello, para tal fin. Tiene un procedimiento especial, la tutela, que hace importante en este caso la participación del equipo técnico del juzgado en materia de niñez y adolescencia, ¿no? Para que ellos puedan establecer la existencia tal vez de otros familiares que puedan de alguna forma garantizar un, o acreditar mejores condiciones, más bien dicho, ¿no? Acreditar mejores condiciones respecto a la persona que pueda estarse postulando para ser tutor de una niña, niño, adolescente, y que nos reúne las mejores condiciones. Entonces, antes esta figura legal era contenciosa. ¿A qué me refiero con contenciosa? Existía una parte demandada, ¿no? Sin embargo, con las modificaciones que se han hecho a la ley, inclusive
para esta figura, esto ya desde la vigencia de la ley 548 desde el 2014, entonces ya nos tiene un procedimiento especial, que vuelvo a reiterar, no implica que el trámite se vuelva contencioso, sino que exista directamente una persona que decide o que decida en este caso postularse para ser tutor de una niño, adolescente. Sin embargo, vuelvo a reiterar, esto generaría una limitación para otras personas que pueden acreditar mejor iguales o mejores condiciones que garanticen realmente la vigencia y respeto de los derechos de esta niño, adolescente. Entonces, por eso decía, es tan importante el trabajo que pueda realizarse con las personas por el equipo técnico del juzgado, de tal forma que ellos nos puedan hacer conocer que si existen algunos otros familiares o alguna otra persona que pueda garantizarnos justamente el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entonces puedan ser identificados a través de esta investigación o de esta intervención multidisciplinaria de este equipo. Bueno, el tiempo ya realmente es bastante amplio. Sin embargo, por el tiempo que me han dado, he tratado de puntualizar lo más importante que espero que les sirva para su conocimiento y obviamente para la aplicación en las actividades que ustedes van desarrollando, ¿no? Independientemente de la institución a la cual cada uno o cada una corresponda. Entonces, bueno. Me queda desearles que todos estén bien. Esperemos, Dios mediante, que pase este problema de salud por el cual estamos actualmente atravesando, ¿no? Y bueno, estaremos en contacto seguramente. Que les vaya muy bien.